sabe, porque en las estupendas películas de Woodward Tiche baja del caballo, sube al caballo, baja la delicia. Entonces, la impresión de que tiene... Pues se mueve y camina por el polvoriento poblado. Entonces, Oti, tú como crítico de ficción del cine, ¿crees que está mejor el mono que Randall Scott? No, el mono está genial. El mono. De hecho, que siempre se ha dicho, si Fred Astaire tenía más o menos, digamos, capacidad interpretativa, o sea, que si era más o menos buen actor, bueno, al lado de Randall Scott es impresionante lo simpático, lo que llega. Yo recuerdo a Fred Astaire, porque lo he visto recientemente en La misteriosa dama de negro, una película que a mí me gusta mucho de Richard Wayne, una comedia muy ligera, y hace de, vamos a decir, de diplomático en Londres, y de la forma en que lleva la gabardina, el bastón, entra y sale de la oficina, te da la impresión de que se va a poner a bailar inmediatamente. Se mueve con tal ligereza y actúa de esa manera con que él actuaba, incluso con esos gestos que hace, parándose un poquito a escuchar, haciendo una mueca, que eso es herencia del teatro sin ningún género de dudas, pero él lo da con una cierta elegancia, igual que el claqué, que es una rutina, vamos a decir, bastante vulgar, en donde la ves, él de repente lo ves y parece que no hace claqué, parece que flota y no sabes exactamente, tienes que fijar mucho a ver si evidentemente está dando en el suelo para que se oiga, pues por supuesto si lo oyes en versión original, oyes, aunque el sonido está ya muy matado al cabo del tiempo, solo lo remastericen, pero te da impresión de que está flotando, o sea, que no está dando el claqué. Hasta el golpe en llamas parecía que iba a salir. Lo que yo creo que debe ser muy difícil que le haya ocurrido, pues igual que tú hay veces que te cuentan que ha habido un cantador, una cantadora de flamenco que un día a las 6 de la mañana se pone a cantar y es impresionante, no hay grabación, no hay nada. Es muy difícil que eso te pase con Fred Astaire, que él de repente haga una improvisación, porque necesita el estudio, necesita la luz, pero en su casa es muy difícil también, ¿no? Pero que haga él algo imprevisto, porque lo que tú dices, Eduardo, es solo con que hace pac, empiezas a crear algo. Pero claro, es muy difícil, él necesita todo el aparato. No te creas, ¿no? Porque hay las famosas grabaciones que él hizo para Norman Granz, con Oscar Peterson al piano y demás historias, hay en esas grabaciones de Verve, hay números que están bastante improvisados. O sea, que de repente él empezaba simplemente casi a llevar el ritmo de Oscar Peterson, Ray Brown al contrabajo y demás, y a partir de ahí empieza él a hacer el claqué como con el acompañamiento detrás. Y me parece que hay números de estos que están en el disco, que además que lo pone, que están improvisados en el propio estudio de grabación, ¿eh? O sea, que en ese sentido, bueno, yo creo que él probablemente no tendría muchas dificultades. Ninguna. Lo que estaría muy bien es, ahora que se graba todo y esas cosas, que se hubieran podido grabar de qué forma preparaba los números con Hermes Pan y con Ginger Rogers, es decir, cómo iban variando. Eso que ves, por ejemplo... Así se hizo. Sí, bueno, eso que ves ahora, lo que hizo Kevin Brownlow con los archivos de Chaplin, ¿no? En el Chaplin desconocido, que veías cómo iba los gags, cómo paraba una película y se podía tirar, parar. Entonces, ver cómo con un estudio vacío y probablemente con solo una luz y los ensayos que hubiera ido previo, cómo iban, lo que tú dices, diciendo me paro aquí, eso sí que tenía que ser la creación, porque es evidente que Ginger Rogers no es una bailarina que simplemente se deje llevar, y dudo mucho que probablemente las tensiones vendrían porque ella quería decir algo acerca de lo que estaban haciendo. Yo creo que ese número de ensayo que hacen en esta película, que está muy bueno... Vamos a decir, no, ya está ensayado, otra vez, vamos a hacerlo otra vez. Yo creo que sale fatal. Hay en eso, en ese tipo de cosas exageradas y, en fin, y tomado un poco a broma, a lo mejor hay algo de eso que tú estás diciendo, es decir, en esa manera de yo te doy, tú tal, ahora, ¿por qué sigues así? Él se para, la mira y dice, hombre, tienes que... O sea, en ese, puede que haya un poco de ese... probablemente debe ser una maravilla ver eso, ¿no? Ese número es excelente, porque es lo que tú dices, da la impresión de que alguien, bueno, no, ¿por qué vamos a ensayar? Dicen, no lo sabemos muy bien. Esa es la idea, y la idea es que después, como cada uno va por su lado y quiere hacer cosas, pues, y claro, hacer que estás fingiendo eso hace el número mucho más complicado, porque cada uno va por su lado, cada uno se equivoca, hace el giro distinto, es un número excelente. Pero no debe haber, porque si no, en aquellos espectáculos que filmaron, que se llamaba Hollywood musicales, ¿te acuerdas? El musical que salían ellos. That's Entertainment. That's Entertainment 1, That's Entertainment 2 y 3, hubieran metido eso. Sí, si hubiera estado eso en los archivos de Metro Goldwyn Mayer, eso lo hubieran tenido, no lo tienen. No existe. Y en el libro de la historia de la RKO aparecen fotos fijas y demás, pero nunca ha habido una mención de que hubiera esta preparación de los ensayos, que debían ser laboriosísimos, de días y de muchísimas horas. Yo no me acuerdo qué número pero hay. empezaban 2 y 3 meses antes, ¿eh? Que sí.
Eso es lo que hacía muy costoso el musical. Porque meses antes empezaban a ensayar ellos, los musicales. Pero claro, eso es números. Justamente lo podías hacer porque eran, digamos, gente que estaba en contrato con la RKO. Eran fijos. Incluido el resto de los bailarines también. Incluyendo todos. Los músicos. Pero si aquí, bueno, después tú has hablado de que aparece Lauren Bacall. Aquí uno de los personajes que aparece por ahí en un trío es Betty Grable. O sea, y esas cosas, o sea, que son gente que después, bueno, acababan contratos, iban a otros estudios, triunfarían o no. Tony Martin. Claro, y Tony Martin, efectivamente. O sea, si es que dices, oye, había esa especie de pozo, lo mismo que pasó después en a ensayar de 9 a 5, si eso estaba claro. 9 to 5, que dicen ellos. De 9 a 5 ensayando todos los días hasta los sábados. ¿Y cómo llevamos en los números? Pues ya tenemos 4 preparados, 5, 6, vale. Y luego ya era el rodaje de la película, pero claro que normalmente cuando había algunos grandes números tipo Sombrero de Copa que había ese... Claro. Sí, claro, porque cuando ya supongo que habría además decorados infinitamente más complicados, como puede ser lo del picolino que hablabas tú antes y todas estas cosas, ¿no? Pero es que eso es tremendo, ¿no? El esfuerzo. Bueno, yo creo que una de las razones por las que no se hacían tantos era porque eran carísimos los musicales. O sea, era una de las grandes razones, que la Metro, que era la empresa más poderosa, tampoco llegó un momento que dijo, esto no trae cuenta. Tuvo un momento maravilloso, pero yo creo que no recaudaban tanto. Tú que estás al día, por ejemplo, la que se llamaba The Bandwagon, la melodía de Broadway, 1955. Está bien, pero no sería un No, ninguno era eso que llaman un blockbuster, digamos, ninguno, de eso nada. La prueba, bueno, eran películas que equilibraban en este sentido esta época de oro de ellos dos. Sí ganan dinero, gana dinero esta, gana dinero la que rueda en el mismo año. Incluso algunas perdían dinero, como Siempre hace buen tiempo, Brigadoon, todas estas eran... Claro, es que yo creo que si tienes un presupuesto de 600 o 700 mil dólares, que es un presupuesto aseado para la época, y recaudas 2 millones y pico, eso es un éxito. Pero si los presupuestos empiezan a subir, como empezaron con el color, con las coreografías, porque ya Gene Kelly no cobraba lo mismo que Astaire en los años 30, tienes que recaudar muchísimo. Y yo creo que la mayor parte de las películas no recaudaba tantísimo, evidentemente, por mucho que fueran un éxito muy aseado. Pero es evidente que los musicales progresivamente se hacen muy caros. Ahora mismo es imposible. ¿Cómo vas a mantener durante, como tú dices, 2 o 3 meses bajo contrato, ensayando? O sea, 80 personas o 90, músicos, los músicos, porque entonces muchos de los ensayos se hacían con la orquesta allí en el teatro. No existía la cinta. No, por eso incluso con un músico, Irving Berlin. Es decir, en Ala de la Danza, el Swing Time, que es del mismo año, ya no tiene música de Irving Berlin. O sea, es de las buenas de ellos. Es de las muy buenas de ellos también. Y la música de Jerome Kern, pero Jerome Kern, que es otro grande, pero que acababa de ser contratado ese mismo año. O sea, que realmente lo que hay que pensar es un poco que esas cosas sí que necesitaban una cierta política cinematográfica, en este caso era la política de los estudios, para poder hacer este tipo de películas. Ahora, es tremendo la gran riqueza de los estudios para decir cómo sucedió. Me llevo a George y Ira Gershwin, me llevo a Cole Porter, me llevo a Jerome Kern y me lo llevo a Hollywood o a Carmichael después, y los tengo contratados ahí para que me escriban canciones o me escriban, como en algún caso, no solamente originales, porque hay algunos originales que han pasado del cine al teatro, pero lo normal es que se estrenara en Broadway, fuera un éxito y antes o después se compraban los derechos y se llevaban allí. Pero claro, tener en nómina, cuando tenían los estudios, a Gershwin, a Cole Porter, a Jerome Kern o a Rodgers y Hammerstein o a Irving Berlin, dice, oiga, esto es Hollywood. El colmo, vamos. Esto es Esto es Hollywood, efectivamente. Esto es Hollywood. Fíjate, Anything goes. En el año 36, la RKO, primero, firma un acuerdo, que eso sí es un gran negocio, para distribuir las películas de Disney. Y luego entran Edward Small, Jess Lasky, Howard Hawks, que es del año que le contratan, y los Gershwin. O sea, fue cuando realmente en plan más o menos fijo, ¿no? Jerome Kern, que ya estaba también de la época de Roberta, o sea que, claro, es que eso es mérito, digamos, y con eso te hace falta el talento. Esto... Fíjate tú, Jerome Kern, que es que antes, ya cuando es una estrella, ha hecho Magnolia. Old Man River, eso es una de las grandes canciones del musical americano. No, como dice Eduardo, había que darles mucho dinero. Y Cole Porter, es que no solo eso, es que tenían porque estaban ganando mucho dinero en Broadway. Y libertad para decir, oye, al mismo tiempo tenían en nómina a Follner, tenían en nómina, yo qué sé, a Chandler, tenían en nómina... A los mejores.
Los mejores, sí. A los mejores, vamos a decir, de los conocidos, y luego a los mejores de los pocos conocidos, porque Dwayne Taylor y Alan Scott aquí probablemente hayan tenido pocas cosas que hacer, pero en otros guiones pues tendrían a los hermanos Epstein, a estos dos, a Mankiewicz, es decir, que al hermano Mankiewicz tenía a los mejores, y claro, así esa conjunción de talentos en los años 30 y el sistema de producción y la existencia de los géneros es lo que dio la riqueza al cine americano clásico, ¿no? Entonces, por eso cuando te dicen, ya no se hacen películas como las de antes, es que es imposible, por muchas y muy variadas razones. ¿No? Hacer otras cosas, musical... ahora tener genios en nóminas es muy caro. Bueno, es casi... los genios ya